compatibilidad con otros programas. Entonces, es bastante eficiente. Cada vez, digamos, hay programas que mejoran, digamos, entonces se vuelve parecido. Rhino también va mejorando, lo que va haciendo es pulir, digamos, detalles, se mantiene siempre con la misma esencia, pero va haciendo más eficiente algunos recursos. Digamos, se pueden hacer cosas de forma más rápida y demás. Lo que no hace, digamos, es migrar para el lado BIM, así como el Revit, el ArchiCAD y todos esos programas, sino que lo que es en este caso es un programa bien visual, es para modelar más que nada. Como tiene buena compatibilidad con AutoCAD, nos resulta útil en ese sentido y es un programa que se tilda poco, que tiene pocos problemas debido a la complejidad de cosas que por ahí se hacen en el mismo programa. Así que bueno, se ve bien la pantalla, les voy explicando un poco una leve introducción al programa más que nada. Yo no sé si en algún punto ustedes pueden, digamos, dividir la pantalla y poder chequear cosas en su programa de Rhino y a su vez ir viendo lo que yo estoy compartiendo. No sé si es viable 100% eso, porque por ahí se ve muy chiquito. Pero bueno, por ahí pueden ir minimizando y ampliando y ir probando cosas. Pero por las dudas tenganlo abierto, digamos, los que estén en la computadora con la cual trabajan, ábranlo, así pueden ir revisando o preguntando algunas cosas, a lo mejor si tienen dudas. Para arrancar más que nada, lo que voy a hablar es de la interfaz del programa, porque por ahí de golpe uno, que yo, si no lo usaron, o sea, vamos a arrancar como si no lo hubiesen usado nunca. Imagino que hay algunos que ya lo han usado, o que anduvieron tocando, o que anduvieron viendo, obviamente, videos en YouTube que está lleno. Pero bueno, la interfaz del programa, para que no sea tan complejo de entrada, se basa en dos cosas que vamos a ir usando. Por un lado, bueno, tiene todas las pestañas como cualquier otro programa que ya conocen, hasta el Word, el Excel y todos esos programas tienen las pestañas de arriba donde uno va presionando y desplegando. La de archivo principalmente es la que se usa siempre para guardar y demás cuestiones de los archivos que generamos. Y después tenemos un poco que podemos llegar a usar en la de edición, digamos, de copiar, pegar y demás. Y a lo mejor la de herramientas, donde tenemos opciones, que es algo que se usa bastante, entrar a las opciones a modificar cosas. Pero bueno, más que nada estas son las pestañas que uno ya conoce. Y lo más importante que tenemos en este caso, que en ese sentido es similar a AutoCAD, pero hasta diría que es incluso más todavía importante porque tenemos como un feedback constante, es el tema del comando, la barra de comandos. La barra de comandos la vamos a usar todo el tiempo, sobre todo para dibujar y modelar. Y lo que hay que prestar atención en los comandos es que siempre que nosotros usemos algún comando, sea el más básico de todo, que puede ser, no sé, mover o dibujar una línea o un punto, el programa siempre en ese lugar, que es este, alguno la puede llegar a tener acá abajo, pero bueno, eso lo pueden mover donde ustedes quieran, pero por defecto está casi siempre acá. El programa siempre nos pregunta algo o nos dice un paso a seguir de la opción que estamos haciendo. Si nosotros introducimos el comando línea, yo lo tengo en inglés, el comando sería line, apenas ya escribo la L de línea, vamos a decir, o de line, ya me empiezan a aparecer qué comandos hay que empiecen con esa letra. O sea que ya de entrada uno podría empezar a buscar un comando que no sabe si existe o no, cómo se dice o no, cómo funciona, pero por su nombre. Entonces ya empiezan a aparecer comandos que empiecen con esas letras. Eligiendo el de línea, fíjense que el programa pregunta dónde empieza esta línea. Y a su vez, entre paréntesis, me empieza a preguntar cosas que puede pasar con esa línea. Yo puedo introducir datos, o sea, con el teclado, así como escribí línea, puedo escribir la extensión de la línea, cuánto quiero que mida y demás. Y después también puedo tocar, por ejemplo, en este punto donde dice ambos lados, cuál es la normal, el ángulo, la vertical y demás. Entonces, más allá de no adentrarnos en esto, lo importante es que la línea de comandos hay que prestarle atención porque siempre que
que ejecutemos algún comando, nos va a estar preguntando o haciendo una devolución sobre el mismo. Ya sea el paso a seguir, como cuál es el primer punto, y después cuando cliquemos va a decir cuál es el segundo punto. Fíjense que si uno entra a herramientas de dibujo 2D, en las polilíneas acá tenemos la línea, es lo mismo escribir line que cliquear ahí. Y si ponemos el primer punto, fíjense que ahora lo que pregunta es cuál es el último punto. O sea, el punto de inicio y el punto de culminación de esa línea. Entonces, primero y principal, empezar a ver la línea de comandos, siempre prestar atención para ver qué opciones nos está dando el programa. Sobre todo porque hay veces que en ciertos elementos parece que salen alterados hasta que vamos seteando lo que nos aparece ahí. Generalmente, cuando nosotros le damos una cualidad en ese lugar, ya se mantiene para el resto de las veces que usamos ese comando. O sea que, por ejemplo, si nosotros usamos línea que nos pregunta si es de ambos lados, eso quiere decir que si yo extiendo la línea hacia este punto, fíjense que se ve que la línea va yendo en una sola dirección. Ahora, si yo cliqueo ahí, se extiende la misma distancia, pero hacia ambas direcciones. Eso porque cliqué ahí en donde dice both sides, de ambos lados. Ahora, si yo eso lo mantengo cada vez que hago una línea, bueno, en este caso no, pero en algunos comandos, cuando lo dejo seleccionado eso, ya me lo hace siempre que vuelvo a utilizar el comando. Más allá de eso, bueno, como decíamos, empezar a ver el tema de los comandos como algo importante. En general, yo creo que todos ya alguna vez usan AutoCAD, o todos, pero bueno, si no la mayoría lo ha usado. En el AutoCAD es muy común, al menos por lo menos, no sé, en los que arrancamos en cierta época, era casi la única forma de usarlo a través de los comandos escritos. O sea, uno escribe línea, o escribe line, o escribe move, y demás, y no busca el icono. Después, en ciertas versiones de AutoCAD empezó a ser un poco más intuitivo y empezó uno a buscar el icono. En el programa de modelado tenemos siempre las dos opciones. Yo creo que la forma más rápida es ingresando el comando por teclado, porque uno tiene el mouse en cierto lugar del visor y la otra mano queda libre, la que no usa el mouse, entonces uno apretando las primeras letras del comando ya te lo escribe solo, te lo autocompleta, y siempre va aprendiendo cuáles son los comandos que más usamos. Entonces, si nosotros usamos siempre línea, vamos a decir, cuando apretamos la L ya pone por defecto que es línea. Pero eso es porque tendríamos que haber usado muchas veces el comando de línea más que otros que empiezan con L, entonces ya por defecto el programa va aprendiendo de nuestra forma de usarlo y nos sugiere siempre esos comandos. Pero si no, teniendo la segunda cuestión acá en la interfaz, que es la barra esta de iconos, estaríamos en la misma situación. O sea, todos los comandos que yo puedo escribir los puedo encontrar acá. Y a su vez también los puedo encontrar en las mismas solapas que vimos al principio, en las pestañas. Ahora estamos en la solapa estándar, ¿no? Y todos estos iconos corresponden, si bien los puedo modificar, yo puedo alterar esto y agregar o sacar cierto icono, todos estos iconos responden a la solapa estándar. Si yo cambio a C-Plane, me cambian estos, pero también depende de cuál seleccione, me pueden ir cambiando los del costado. En estándar, que vamos a tener cuestiones básicas como guardar el archivo, cortar, pegar, girar y demás. También tenemos acá en la barra de iconos la primera parte, que son las herramientas para dibujo 2D, digamos, línea, polilíneas, arcos, círculos, rectángulos. Vuelvo a repetir, siempre todo se puede tipear o seleccionar su icono. Si nosotros nos posicionamos arriba de cada icono, nos va a aparecer el cartelito de qué pasa si cliqueamos. Y los que tienen una pestañita, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, lo pueden ver en su programa. Si nosotros cliqueamos, se despliega qué otras opciones dentro de esa herramienta hay. Entonces, a la larga, decíamos, si nosotros, en vez de una línea, queremos hacer una polilínea o queremos hacer una línea con ciertas cualidades, desplegamos y nos podemos ir parando y vemos simple línea, polilínea, hay segmentos, esta es una línea a partir de un punto medio, una línea a partir de la normal de un círculo, etc. Entonces hay muchas opciones
que se van desplegando a medida que vamos cliqueando en las pestañas de cada herramienta. Entonces, el primer paquete es de lo que es dibujo lineal. Después tenemos una segunda opción de dibujos planos, ya sería superficies. Acá podemos dibujar todas herramientas relacionadas a lo que es una superficie, no así un dibujo 3D, sino ya son superficies, mallas y demás. Y después ya aparecen los sólidos, que serían ya volumetrías en dibujo 3D. Digamos. El programa lo llama sólido porque tiene, digamos, todas sus caras modeladas. En dibujo lineal obviamente son líneas y en los planos yo puedo armar sólidos a través de planos, pero por defecto arrancan siendo planos. Después tengo modificadores, ya sea el comando mover que vimos que decíamos que era move, como igual que en AutoCAD, lo tenemos como un icono, tenemos el group, el join o el agrupar, el explode que es para, digamos, desagrupar, el trim, el split, bueno, cuestiones que son modificadores que, bueno, también los tenemos acá, ¿no? El join, digamos, todo lo mismo que tenemos en Edit, nos aparecen los iconos acá. Todo lo que podemos tener en superficie es lo que está acá de superficie. Lo que podemos tener en curvas, el programa le llama curvas a lo que es lineal, es lo que tenemos acá. Y después, bueno, lo que es sólido, pasamos a tenerlo acá. Entonces, básicamente, lo que vemos acá en curva, superficie y sólido es lo mismo que vemos acá. Que a su vez es lo mismo también que vemos acá. Herramientas de curva, que son todas estas. Herramientas de superficie, que son todas estas. Herramientas de sólidos, que son todas estas. Si nosotros dejamos el estándar, vamos a tener un poquito de todo, que para arrancar está bien y no nos mareamos. Y después, si a medida que vamos aprendiendo, podemos llegar a indagar en algunas más específicas, ¿no? Pero de entrada no tiene sentido meternos en herramientas específicas cuando no dominamos lo básico. Entonces, tenemos que partir de la base que nosotros podemos arrancar un dibujo haciéndolo de manera lineal o depende de cómo sea lo que queramos hacer, podemos arrancar de manera volumétrica. Vamos a decir, por ejemplo, yo puedo decir, hago un rectángulo y sobre ese rectángulo le doy altura y creo un volumen. Vamos a cambiar la forma de visualización para que sea más claro. Pero también puedo directamente, con la herramienta de Prisma, hacer un volumen. Entonces, ninguna de las dos cuestiones es mejor o peor, es de acuerdo a cómo uno lo trabaja y también a cuál es la forma de ingresar al programa, porque si yo estoy dibujando sobre un plano, digamos, yo inserto un plano, una planta, y quiero levantar esa planta, digamos, la quiero extruir, voy a arrancar un dibujo 2D para darle volumetría, pero a lo mejor si estoy modelando desde cero en el programa, directamente arranco de un volumen. Fíjense que yo cuando hice el comando de extruir, no hace falta ese, ahora después se lo vuelvo a mostrar bien, pero cuando yo le doy volumetría a una línea, las líneas que uso no desaparecen, quedan ahí abajo, como un segundo objeto. O sea, el programa lo que le llama curvas, todo lo que se vea líneas llaman curvas, más allá de que sean rectas, digamos. Le llama curva a todo lo que es lineal. Siempre sigue estando en mi modelo. O sea, tengo que eliminar para que desaparezca. Y ahora sí, desapareció y tengo dos volúmenes y nada más. Digamos. Haciendo doble clic sobre la vista, vuelvo a ver las demás vistas. Si yo quiero estar solo en planta, hago doble clic, voy y vengo. Y bueno. Otra cuestión que es importante en la interfaz de Rhino, digamos, más allá de la línea de comando, vayan incorporando la tema de línea de comando, tenemos la parte de iconos que básicamente es estándar en este caso, pero se va repitiendo de los principales o los más usados dentro de las demás herramientas. Pero acá abajo, digamos en la barra de abajo, tenemos
esta serie de, bueno, si todos tienen Rhino 7 o 6, creo que en todos está más o menos igual. Por ahí en algunos hay cosas que por ahí no están, pero tenemos esta cuestión que es el snap, no sé si lo han usado en AutoCAD, que es, vamos a hacer un ejemplo simple, yo tengo dibujado un rectángulo y tengo que prender el O-Snap, que es el snap de los objetos, que lo que hace es vincularme un segundo objeto a puntos específicos que yo marqué acá y quiero que me tome de lo que ya existe en mi modelo. Entonces yo digo, yo quiero que el programa me reconozca puntos finales, endpoints, puntos solamente, o sea, donde haya un punto, puntos medios, midpoint, centros, yo puedo usar el centro de un círculo, el centro de un rectángulo, perpendiculares, por ejemplo, yo estoy haciendo una línea y quiero que sea perpendicular a esta. Entonces, yo uso la herramienta línea y hice la línea, la realidad es que se me puede, la pose torcida, si la intento hacer a ojo ahora. Si yo tengo prendido el perp, que es el que me tome puntos perpendiculares, es decir, cuando yo me acerco, solo me aparece ahí el perp, quiere decir que esa línea es perpendicular a la que estoy tocando. Entonces yo ahí me aseguro la prolijidad de mi modelo y de mi dibujo. O sea, por eso yo generalmente recomiendo no tener prendido el Near, porque el Near lo que hace es permitir puntos cercanos. Entonces vos decís, yo quiero modelar, pero eh, en vez de que me tome un punto medio, me toma cualquier punto cercano, porque está prendido el Near. O en vez de ir al vértice, me toma un punto cercano al vértice. Entonces cuando me acerco me doy cuenta que el dibujo está perdiendo mucha precisión. En cambio, si yo se lo dejo apagado y dejo prendido los demás y hago una línea, y yo quiero que esa línea esté en el medio salga del medio de esta otra recta, me aparece mid, yo cliqueo y ya sé que esa línea está saliendo del punto medio de esa otra línea que tiene el rectángulo. Entonces, las opciones de snap es importante que las tengan, y después, bueno, el snap se puede apagar y prender teniendo en cuenta que si lo quieren usar o no. En general, casi siempre se usa, pero hay veces que uno por algún motivo no quiere que se ancle un punto a otro o lo que sea y bueno, como es, lo apagamos. Otra cuestión de los elementos que están acá abajo que son importantes, el Smart Track es cuando uno quiere vincular un punto o que me encuentre un punto, vamos a decir, yo quiero arrancar mi línea en la intersección entre el medio de esta línea y el medio de esta otra. Entonces yo me paro en el medio de esta, después me paro en el medio de esta y voy bajando. Y ahí el programa solo me hace me dibuja esas dos líneas auxiliares y me marca la intersección de esas dos. Si yo no tengo prendido el Smart Track, no me aparecen esas líneas de referencia que usa solo el programa para que yo las pueda vincular. Fíjense que me quedaron en azul los dos puntos medios. Fíjense, esperen que me voy a acercar un poco más. Yo voy a hacer una línea que quiero que nazca entre la intersección de esta, vamos a ir y esta de acá abajo. Entonces, toco estas dos y cuando más o menos me acerco, el programa solo interpreta que puede ser lo que estoy buscando. Entonces, yo cliqueo y ya arranqué en el centro de este rectángulo, mostrándole al programa cuáles eran las referencias. Ese es el Smart Track. El Gumball, que también está bueno tenerlo prendido, lo que hace es que yo, tocando en un objeto, me aparece esta línea de comando de modificadores rápidos. Yo puedo moverlo en un sentido, puedo moverlo en el otro, lo puedo rotar, incluso si, ahora porque estoy en una vista de planta, pero si yo me voy a una vista tridimensional, puedo girarlo tridimensionalmente y lo puedo mover en el espacio, digamos. Si bien en ese sentido parece ser algo que es medio a ojo, si yo digo, pero muevo, ¿cuánto moví ahí? O si yo muevo un poquito, empiezo a perder precisión, o cuánto lo roté. Yo puedo cliquear en cada una de esas direcciones e introducir un comando a mano. Vamos a decir que yo quiero moverlo 10, presiono 10 y se me mueve 10 unidades hacia ese lado.
poner menos 10 y vuelve a donde estaba. Puedo subirlo, vamos a decir 10, y va a subir 10 en el espacio, digamos, la perspectiva. Y así también puedo hacerlo con la rotación, cuál es el ángulo de rotación que yo quiero, digamos 90 grados y me lo va a girar 90 grados. Y después esto es escalar, formar, digamos, o escalar en este sentido, en el otro, o si dejo el shift me lo hace de manera proporcional en ambos sentidos. Entonces el Goomba lo que hace es justamente agilizar la parte de esos modificadores, porque yo quiero que esto subirlo un poquito, tengo que saber en qué unidades estoy trabajando, pero esas unidades, digamos, una vez ya las tengo, las ingreso por teclado. Entonces voy teniendo dibujos más precisos con herramientas que me lo hacen más rápido. Después el Grid Snap lo que hace es, si yo vamos a dibujar una línea, no me la deja dibujar en cualquier lado, sino que fíjense que se me va moviendo solo en las intersecciones de la grilla. A lo mejor no sé si se alcanza a ver en la pantalla compartida, pero no puedo hacer un punto en cualquier lado. Solo puedo arrancar de unir puntos de la grilla. Entonces, tengo varias opciones. Yo puedo definir una grilla, si quisiera. Entonces yo digo, me aseguro que si mi módulo es de tanto por tanto de la grilla, yo no puedo hacer puntos y líneas por fuera de ese módulo, lo cual me daría cierta prolijidad en ese caso, pero también es algo muy rígido. Entonces, bueno, se usa en el caso de que uno quiera trabajar con una grilla de base. A mí en general me resulta medio tedioso, salvo algún caso en particular. Y el ortogonal, en este caso, es el mismo que el de AutoCAD, el famoso F8, que directamente, si yo lo tengo activado y quiero dibujar una línea, o lo que quiera, solo me lo deja hacer de manera ortogonal. Fíjense, yo muevo el cursor y hasta que no lo muevo 90 grados, o sea, ortogonal no me lo deja hacer, no me hace hacer una línea en cualquier dirección, solo ortogonal. Pero bueno, ya creo que lo conocen, al menos que ha usado AutoCAD lo puede usar. Esos son comandos, digamos, son de la barra inferior que generalmente son bastante útiles. Y uno que es muy importante es el project. Que el project no es de los puntos que el programa interpreta que yo puedo querer usar para modelar, sino lo que hace el project es proyectar cualquier dibujo que yo haga al punto cero, al plano cero, que sería donde está el C-plane, que es esta grilla que vemos. Por ejemplo, si yo lo apago el project, yo cualquier línea que arranque la puedo hacer en cualquier lugar del espacio, y no sé en dónde la estoy haciendo. Fíjense que yo puedo arrancar a dibujar ahí, y voy haciendo líneas, y en realidad yo no sé si están todas en un mismo punto o no, digamos. Yo puedo, por ejemplo, levantar esta línea, y en planta yo la veo siempre igual, pero en el espacio está levantada. Entonces, si yo quiero seguir modelando y quiero arrancar desde esa línea, cliqueo y sigo, ¿no? Sigo dibujando. Ahora, si yo tengo el project, no hay forma de hacer eso. Yo quiero dibujar en esa línea y me va a decir, está bien, usemos de referencia ese punto, pero siempre arrancamos del plano cero. Fíjense que yo, por más que clique en esa línea, me baja el punto al plano cero. No puedo dibujar en el espacio, siempre es plano. ¿Para qué me sirve esto? El project es muy importante usarlo cuando yo estoy dibujando en 2D, o sea, en vistas, ya sea de planta, vista lateral, o bueno, en este caso el otro lateral, o sea, frontal o lateral, vamos a decir. Y cuando quiero dibujar en perspectiva, lo importante es desactivarlo para poder manejarme en el espacio y no que todo se proyecte al plano cero. Pero cuando muchas veces nosotros intentamos redibujar una planta, vamos a decir, yo inserto una planta de un edificio, que vamos a decir es esta. Este dibujo de acá es una planta. Y yo quiero redibujar algo y no tengo el project activado, yo por ahí arranco a dibujar y como estoy en planta voy copiando puntos y demás y no me estoy dando cuenta que a lo mejor este punto me lo había hecho en el espacio más alto, entonces después el objeto que yo tengo o el dibujo mío que tengo es deformado.
porque un punto está más arriba, otro está más abajo, no están en el mismo plano. En cambio, teniendo el project, yo me aseguro que todo lo que dibuje va a estar siempre en ese plano, salvo que lo desactive y quiera mover algo de, digamos, de altura en el espacio. Todas estas cosas, en general, las van a incorporar a medida que van modelando. Así en el aire yo les voy contando y a los 2 minutos nos olvidamos de lo que pasó anterior. Hasta que no hacemos un ejemplo práctico, la verdad que no termina teniendo mucho sentido, bueno, es difícil acordarse. Pero bueno, para tener en cuenta, bueno, vamos repasando. La línea de comando es muy importante, vemos siempre qué nos pregunta el programa. Los iconos estándar son los que más vamos a usar y siempre acompañado con la barra inferior donde tenemos el snap activado y ver a qué puntos nos queremos manejar. El boom y el smart track nos ayudan a hacer las cosas más rápido y el project lo usamos siempre que trabajamos en vistas 2D para no errarle en ubicación espacial. Y si trabajamos en perspectiva, bueno, podemos dejarlo apagado para manejarnos más libre del espacio. Eso ya lo van manejando. Y lo último, digamos, que tenemos a nivel interfaz, que es bastante importante, yo diría que es lo más importante de todos, es el queso de Holanda, que sería este que está acá, o este que está acá. El que no tiene esto, que no aparezca acá, ustedes cliquean en la parte donde dice Layers, o bueno, capas, que es el queso con la banderita de Holanda, nos abre las capas de Rhino. Las capas, no sé si han trabajado en AutoCAD, en Photoshop, en Illustrator, en InDesign y demás programas, siempre trabajamos en capas, digamos, para trabajar de forma ordenada, si no se vuelve un caos. Entonces, por defecto, el programa nos crea una capa que justamente se llama Default, que es la capa por defecto. Y le da por defecto un color que es negro. Un material nulo, no tiene material asignado. Un tipo de línea común, continuo, que eso en caso de que uno quisiera, digamos, trabajar puntas y demás, cuestiones de impresión y armar un archivo similar a AutoCAD, podríamos darle más propiedades a esos elementos dentro de la capa. Pero bueno, ¿a qué nos sirven las capas? Para trabajar ordenadamente, pues nosotros podemos armar tipologías dentro del modelo de lo que nos resulte más cómodo y más ordenado para trabajar. Por ejemplo, uno podría separar las capas por materiales de lo que voy a modelar. Yo, mira, todo lo que es, no sé, vidrios, los pongo en una capa, todo lo que, digamos, todo lo que va a tener cierto material uno lo va separando por capas, entonces después en el momento de renderizar, o más que nada de renderizar, no, sino de asignar materialidad para luego en el render, salga, digamos, con esos materiales, los separo por capas y va a ser más fácil de asignarles el material. Porque le asignás el material a toda la capa, básicamente, entonces ya te queda todo lo que está en esa capa con ese material. Entonces, a medida que voy agregando objetos, yo ya sé que tienen ese material y no se lo tengo que asignar de manera individual. Otra cuestión es que yo puedo trabajar partes de mi edificio separado por capas, por ejemplo. Yo puedo trabajar estructura en una capa, después puedo trabajar cerramiento y carpintería en otra capa, puedo trabajar lo que es muros en otra capa, puedo trabajar lo que es piel exterior, piel interior, no sé, de acuerdo a qué es lo que esté modelando, ¿no? Pero entonces yo estoy trabajando, vamos a decir, vamos a dibujar unos prismas, como siempre el prisma es el elemento caballito de batalla. Entonces vamos a dibujar unos prismas y de golpe vamos a dibujar, no sé, un cilindro y vamos a dibujar alguna otra cosa que haya por acá como un hermoso cono. Entonces, esto lo vamos a correr un poco. Entonces yo puedo crear una capa, por defecto le hago doble clic y le pongo prismas. Después creo una capa nueva y le pongo cilindro. Y después creo una capa nueva y le pongo cono. Entonces yo selecciono el cilindro y acá abajo me está diciendo que está en la capa prismas. Entonces cliqueo y aprieto el cilindro. Y ahora paso a la capa cilindro.
toco el cono y acá me dice que está en prisma, porque por defecto era la única capa que tenía. Entonces pongo en cono. Entonces ahora yo tengo cada elemento en una capa separada, si fuese el caso, ¿no? Entonces, fíjense que tiene por defecto la que estoy usando, la que tiene el tilde, es donde va a estar pasando todo lo que yo haga. Si yo creo cosas nuevas, me las crean en la que tengo tildada por defecto. Si yo hago doble clic en cilindro, ahora en la capa cilindro es donde voy a trabajar por lo que estoy dibujando. Yo podría asignar un color a cada capa para una cuestión de orden, decir, bueno, todo lo que tiene borde negro está en prisma. Acá vamos a ponerle rojo al cilindro y vamos a ponerle un verde al cono. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, separado por colores a su vez lo que está en la capa. Entonces, si yo dibujo en la capa cilindros, dibujo otro prisma, me lo va a dibujar rojo, porque en la capa cilindro hay cosas rojas. Y si yo ese objeto lo paso a la capa cono, me lo va a cambiar de color. Eso es una cuestión, no del color en sí, digamos, que va a tener que tener ese objeto, sino una cuestión de orden, de que yo visualice rápido dentro de qué capa están. Ahora, si yo cambio el modo de visualización, o si estructura alámbrica, yo ahí voy a ver solo el bordecito del color. Yo recién estaba en Shaded, que es como una especie de sólido básico, que hace que se mueva rápido el modelo sin consumir mucho recurso, pero bueno, también es básica la volumetría. Fíjense que no hay sombras arrojadas, solo hay sombras propias. Yo puedo pasar a render, donde ya empieza a ver como una especie de fumado y sombreado, y vuelve solo a tener el color de borde de la capa. Y así tengo distintas formas de visualización. Esta se hace media rara porque esta es como con transparencia, ya consume recursos y no se ve muy bien. Esto artístico es medio, no sé, la verdad que medio fulero porque lo hace un efecto tipo artístico, así como sobre un papel con gramaje. Pero yo por defecto lo uso en Shade, que consume pocos recursos y visualmente es muy eficaz, digamos, para ver objetos. O a veces en render cuando ya tengo materialidad y quiero ver cómo se puede llegar a ver, si no una que se llama Artic, que no diferencia materiales, pero hace un sombreado que hace que se visualice bastante bien la volumetría. Vamos a dejarlo por defecto en Shade. Así que bueno, las capas, más allá del color que le podemos dar, acá le podemos asignar un material, que nosotros por el momento no vamos a trabajar con materiales, porque la idea nuestra no es renderizar, digamos, y apuntar esto hacia lo que es algo realista, sino a un dibujo que nos sirva a nosotros para interpretar el proyecto, o sea, que nos lleva a una abstracción, una simplificación de ciertas cosas que nos juega a favor a la hora de interpretar el proyecto. Pero bueno, uno podría poner materiales y también sirve para, por ejemplo, yo estoy trabajando y la verdad que no sé, los prismas molestan, entonces yo directamente aprieto la lamparita, la apago básicamente y apago esos elementos, entonces ya no los tengo más en pantalla en ninguno de los visores. Me desaparecieron los prismas, pero no es que los borré, sino que solamente los dejo de ver. Vuelvo a prender la capa y me aparecen esos agujeros. Entonces, si yo no voy a trabajar sobre esos objetos, no quiero correr el riesgo de justo seleccionar y moverlos sin querer o tocarlos o que les pase algo, sino que lo ideal es apago la capa y listo. El objeto me deja de molestar. Y si yo el objeto lo quisiera tener a la vista, pero no quiero correr riesgo de modificarlo y demás, le pongo el candado. Entonces, el objeto lo veo, pero ya no hay forma de está congelado. No lo puedo seleccionar ni nada. Ahora que uno tiene pocos elementos en pantalla, parece como medio exagerado, pero cuando uno tiene muchos elementos y uno a lo mejor está dibujando en un visor 2D y quiero agarrarme de cierto punto, más vale lo apago y si yo sé que no lo voy a usar ni de referencia, los apago y ya está el problema resuelto y después lo vuelvo a prender. Entonces, lo que es capas, algo muy, muy práctico para ordenar el modelo.
ya sea, como decíamos, por tipología, por lo que a ustedes les parezca. Incluso yo puedo crear, vamos a decir, la capa prismas, y dentro de la capa prismas puedo crear una subcapa, no sé, que se llame eh, cubos, y entonces, y otra capa que se llame, acá no pongo una subcapa de cubos, pero en esta vamos a borrar. Y otra subcapa que se llame no cubos. Entonces yo dentro de prismas tengo una solapa donde ya está, a su vez puedo ordenar la tipología de lo que esté haciendo mucho más fino. Entonces este lo pongo dentro de prismas cubos y este lo dejo en prismas no cubos. Entonces ya a su vez puedo apagar solo los cubos, puedo apagar los no cubos o puedo apagar prismas en general. O bloquearlos, ¿no? Puedo bloquear solo uno o el otro y una vez que yo cierro esa solapa de capas, paso a tener visualmente dentro de mi lista de capas, paso a tener pocas cosas. Y si necesito más precisión, despliego esa capa. Entonces ese es un recurso bastante práctico para ordenar el modelo. Hasta ahí como venimos. Muy, ¿se entiende algo? ¿Lo pueden ir siguiendo o ya se perdieron? Sí, No, no, sí. está bien, está bien. Bueno, las respuestas que tuve eran que está bien, así que seguimos. Entonces, por un lado, eh, nosotros vamos a subir a Moodle para que ustedes tengan. La idea es arrancar a modelar el edificio que venían usando, digamos, en el dibujo a mano. Entonces, ese modelo lo van a tener que hacer ustedes. Para que sea más preciso y para empezar a trabajarlo de manera más completa y no tan esquemático, le vamos a subir los planos. Los planos también son básicos del edificio. Entonces, con esos planos ustedes pueden insertarlos, o sea, van a archivo, importar, y van a poder importar desde AutoCAD, vamos a decir, esos planos, vamos a decir, yo sé, voy a importar esto que no sé qué es, una planta de algo viejo, pero no importa. Yo importé, bueno, hay un dibujo de AutoCAD, y fíjense la cantidad de capas que me aparecieron, que son todas las capas que yo tenía en AutoCAD. Entonces, una cuestión para ordenar esto puede ser que yo en mi capa por defecto le ponga, vamos a decir, AutoCAD, y todo esto lo selecciono todo y lo meto dentro de AutoCAD. Entonces yo despliego esa capa y tengo todo el AutoCAD metido, que bueno, en este caso es un lío bárbaro porque, eh, no sé, porque no sé lo que abrí, pero eh, tiene mucha info. La idea es hacerse un dibujo bastante básico, no un dibujo complejo, ¿no? Un dibujo así, lineal, medio que uno pueda redibujar arriba. Pero bueno, yo seleccionando, teniendo todo lo que es AutoCAD, como decíamos recién, dentro de una sola capa, yo puedo bloquear el AutoCAD para que no moleste, puedo, bueno, acá me dice que no porque hay elementos ya ocultos, pero tendría que ver acá de lo que inserté, qué cosa ya está bloqueada y demás. Pero, y aparte fue la única capa que me quedó. Yo voy acá y ahora ya la puedo apagar. Digamos, no puedo apagar la capa por defecto, digamos, ese era el tema. Entonces ustedes pueden insertarse de referencia a la planta y ahí arrancar a modelar. Digamos, ¿cómo hago para modelar? Como vimos antes, puedo bloquear el dibujo para no alterarlo y voy dibujando arriba de ciertos puntos que me los reconoce solo por el, ¿cómo se llama? Por el snap que tengo activado. Dibujo la polilínea, la cierro y fíjense, la puedo extruir, cuánto le doy de altura. O sea, me voy a una vista lateral. Vamos a darle, qué sé yo, 2 de alto. Pues hay que insertar algo que tiene.
voy modelando sobre mi dibujo de AutoCAD. En este caso, este dibujo de AutoCAD es medio complicado para arrancar, pero bueno, ahora les muestro cómo hacer parecido a lo que hice. Pero por defecto, vamos a eliminar todo esto de AutoCAD que inserté. Vamos a irnos de vuelta a la vista más estándar. Ahí está. Y vamos a arrancar a modelar. Vamos a arrancar a modelar un archivo nuevo. ¿Por qué un archivo nuevo? Primero porque yo inserté uno de AutoCAD ¿cómo es? Que tiene coordenadas y cosas que ya trae de otro lugar y por ahí me altera las unidades y demás. Y por otro lado, vamos a ver si me abre uno nuevo o no. Para modificar las unidades. Fíjense que mi modelo por defecto está en milímetros. O sea que si yo pongo 1, o sea, una unidad, en mi caso es 1 milímetro. Entonces yo voy a decir, bueno, yo voy a dibujar en qué dibujo. En metros, en centímetros, en milímetros, de acuerdo a qué voy a hacer. A mí me gusta trabajar en centímetros, pero a veces, si lo que voy a modelar a lo mejor es una volumetría de un edificio que es algo de escala grande, ya lo puedo trabajar directamente en metros. O sea que cuando digo 1 es 1 metro. Mientras que si no, tendría que andar poniendo demasiados números. Si quiero hacer algo de, qué sé yo, de 6 metros, tengo que andar poniendo 600 centímetros. Entonces tengo que ver qué es lo que va a predominar en mi modelo. Vamos a cerrarlo. Y vamos a ver uno nuevo. Entramos a las unidades, hacemos clic derecho y entramos a las opciones de unidades. Y acá, donde dice milímetros, ponemos metros, si queremos. Ok. Entonces ahí estamos trabajando en metros. ¿Qué pasa? Cuando decimos 1, va a ser 1 metro en este modelo. Después eso también uno lo puede cambiar sobre la marcha, lo puede escalar al modelo. Entonces tenemos que, vamos a decir, podemos arrancar a hacer el edificio. Nosotros sabíamos que el edificio tenía 67,5 y después tenía 3 por 3 de cada lado. O sea, era un prisma de base cuadrada de 3 por 3. Si no me equivoco, ustedes corríjanme. No, 30 por 30, digo. Era. Y de altura tenía 67,5 más un despegue con columnas del piso que tenían 7,5 metros, ¿no? Bueno, metros, la altura que le queramos dar. Entonces, ¿cómo puedo arrancar haciendo eso? Bueno, yo puedo arrancar, como era un prisma, vamos a decir, de base cuadrada, puedo arrancar con la herramienta Box, que es la herramienta de dibujo de cajas, pero vamos a arrancar con una línea, por si uno lo que quisiera hacer es otro tipo de formas que no sean tan rígidas. Entonces, la polilínea se la conocemos, que es la línea, digamos, que son muchas líneas que arman una sola, quedan unidas por vértices. La diferencia de si yo hago muchas líneas, por más que yo esa línea la una con esta otra, y después esta la uno con esto, y después uno esto con esto y lo cierro, son todas líneas sueltas. Una polilínea me genera un objeto cerrado, unido por vértices, y no líneas sueltas. Ahora, yo esta línea suelta podría usar el comando join, y ahí las uní, vamos a decir, en un solo objeto. Y después lo exploto y vuelvo a tener de a una. Pero bueno, nosotros se había desconectado. Ahí volví. Así que vamos a volver a compartir. ¿Ahí lo ven de vuelta? Sí, sí. Sí. Bueno, Sí. entonces esto lo sacamos y vamos a las polilíneas. Hacemos una polilínea, obviamente el comando es poly,
generalmente si uno lo usa mucho, ya cuando escribís P aparece solo. El punto de inicio, hacemos un punto, digamos. Nosotros podemos darle coordenadas de dónde queremos que arranque a modelar. No sé si viene el caso ahora. Uno podría decir que yo quiero arrancar en este lugar que es el 000 del espacio. Pero bueno, yo como sé que este dibujo es ortogonal, voy a aprender el ortogonal justamente, que es F8, o cliquear ahí. Entonces ya me aseguro de que no hago líneas diagonales en cualquier ángulo. Ya de esa manera lo tengo incorporado y me lo aseguro. Y como dijimos que estamos trabajando en metros, y esto tenía 30, le puedo escribir 30 directamente, Enter. Y ahí me marca un punto de 30 unidades desde el inicio. Entonces, si estoy de acuerdo, cliqueo, y ahí ya me quedo esa línea. Vuelvo en la otra dirección a darle 30, Enter, me marca dónde sería, no estoy de acuerdo, hago clic, vuelvo a hacer lo mismo, vamos a hacer que sea más grande. A ver, yo podría escribir 30 o puedo usar el Smart Track y me acerco a este punto, que ya sé que tiene 30. Entonces bajo a un poquito y el programa solo me reconoce que lo que estoy queriendo hacer es justamente hacer un punto alineado a ese que ya tengo hecho. Cliqueo. Y ahora, si yo aprieto la letra C, es close. Fíjense que acá dice close, quiere decir que me la cierra. De donde yo esté, va al punto de inicio. Y me hace una polilínea cerrada. Cuando yo tengo una polilínea cerrada como esta, la puedo extruir en una volumetría. Si no estuviese cerrada, me va a dar un punto, va a estar abierta en algún punto. Entonces yo tengo una perspectiva o en una vista lateral y digo, bueno, ¿cómo hago para elevar ese cuadrado que acabo de hacer, que es de 30 por 30, que es el lado del edificio? Entonces uso el comando extrude, voy escribiendo la palabra extrude. El que lo tiene en español hay que ver, porque algunas cosas son iguales, como extruir en vez de extrude, pero hay otras que no tanto, porque hay comandos que no son iguales la traducción. Entonces si no lo encuentran, si ustedes usan guión bajo, y el comando en inglés funciona igual. O sea, el que tenga el reino en español, pero, ¿cómo es? El que lo tenga en español, pero no sabe cuál es el comando, pero si lo sabe en inglés, si ustedes escriben guión bajo, es como si lo estuviesen usando en inglés. Entonces vamos a extruir. ¿Qué extruimos? Vamos a decir extrude. Yo escribí extrude. Fíjense que aparece CRB, que es curva, varias opciones de la curva. Extrude SRF, que es superficies. Yo puedo extruir una superficie también. En este caso es una curva porque es un dibujo lineal. Cliqueo y entonces yo con el mouse le puedo dar la dirección, si es hacia abajo o hacia arriba de donde yo estoy situado, ¿no? Del plano. Hacia abajo o extruir hacia arriba. Por otro lado, me pregunta, obviamente, si es para ambos lados. Fíjense que si yo cliqueo eso, me extruye igual para arriba y para abajo. En este caso, el de poner no. Una cosa que es muy importante es que donde dice solid, tenga puesto yes. Porque si yo eso lo tengo apagado, fíjense, vamos a ponerlo en shade, el dibujo es vacío, no es cerrado el sólido, no tiene tapas. Entonces, si yo extruyo la curva, pero tengo solid yes, ahora sí tengo un dibujo cerrado, una tapa. Pero bueno, vamos a extruirlo, pero le vamos a poner la altura, que era 67,5, que tenía este edificio. En este caso el punto sería 67,5. Y ya puedo borrar mi polilínea. Acuérdense que si no queda ahí para siempre. Entonces la borro. También la puedo dejar si me viene bien. Entonces yo ahora tengo un prisma de 30 por 30 de base con una altura de 67,5, que era la altura del edificio. Pero yo recuerdo que estaba elevado por una serie de columnas de 7,5. Entonces yo puedo agarrar en mi edificio y como, acuérdense, el Gumball me permitía hacer esto, yo le puedo poner 7,5 para arriba. Lo puedo hacer en cualquier visor. A mí me gusta trabajar cuando son cosas, digamos, de altura y demás, en los visores laterales, cuando estoy haciendo un trabajo de planta en el visor top, y si no, si es algo más visual en sí, el de perspectiva, pero el de perspectiva a veces es engañoso, entonces me gusta más trabajar en las vistas de la planta y ir viendo el resultado en la perspectiva. Pero les muestro más que nada en perspectiva porque visualmente es más práctico para ver. Entonces fíjense que está flotando.
Entonces tengo que hacer las columnas. ¿Cómo puedo hacer para hacer las columnas? Yo me acuerdo que el edificio tenía 4 columnas por lado. Y como es de base cuadrada, puedo decir que tiene 4 columnas de cada lado. ¿Cuánto medían esas columnas? Ya no lo sé. Vamos a hacer de cuenta que miden 1 por 1. Entonces puedo hacer 1 por 1 por 1 y lo cierro. Ah, no, me faltó un punto y le hice un triángulo. 1 por 1 por 1, pero así lo cierro. Ahí tengo una columna. Tengo obviamente, acuérdense, la polilínea. Entonces esta la puedo extruir, doy curva y ya sé que mide 7.5, dijimos, de altura. Volvió a salirse, pero bueno, sale, me obliga a reconectarme, no sé por qué. Pero bueno, volvemos rápido. Entonces yo tengo la columna de 1 por 1 de 7,5 de alto. Entonces, yo la quiero ubicar, vamos a decir, vamos a ubicarla en la esquina en este punto. Entonces, si yo lo quiero hacer en perspectiva, empieza a ser, ¿viste? Tengo que decir, si yo lo quisiera mover, vamos a decir, medio así es imposible, porque va para allá, de acá se ve bien, pero me das cuenta que no. Entonces, si yo quiero hacer el dibujo preciso, la tengo que mover usando el snap. Entonces tendría que apagar el project, si lo quisiera mover acá. Tengo el objeto seleccionado, escribo el comando de mover, selecciono el punto de la esquina y me voy hasta ese punto. Entonces ahí me aseguro que quedó bien. Una forma más fácil es usar la vista de planta. Obviamente acá sí prender el project. Y ahí ya me muevo, uso el comando mover, toco una punta, me voy hasta esa punta, me lo imanta solo, vamos a decir, me lo unifica solo vértice con vértice, porque yo tengo puesto que me encuentre puntos finales. Y de esa forma ya me aseguro que lo tengo ahí, en el mismo lugar. Puedo ir a una vista lateral y comprobarlo, digamos, y ya lo tengo. Entonces también puedo ir y decir, bueno, uso el comando copiar, selecciono el punto y ya pongo la columna del otro lado, ¿no? Ahí tengo la siguiente columna. Y ahora yo necesito colocar, en el medio tenía columnas separadas cada 10. Entonces yo puedo copiar, uso un punto de referencia y puedo ponerle directamente 10. Copiar, dice, ¿cuál es el punto de inicio? ¿Cuál es el segundo punto? Voy a ponerle 10. Me faltó cliquear, y ahí está. Y entonces yo puedo copiar de vuelta la que ya copié y puedo usar la separación que tenía, que ya sé que es 10, y vuelvo a tener el objeto, digamos, a la misma distancia. Hay muchas opciones. También yo podría dibujar una línea, por ejemplo, de una punta a la otra, y decirle que esa línea me la divida en 3 segmentos. Entonces ahí me aparecen puntos, digamos, donde puedo yo tomar de referencia para unir. Entonces ahí me puedo fijar que estaba distribuido desfasado. Y ahí ya tengo acomodado con una distribución, digamos, equidistante. Me voy a la vista en planta, acá tengo las columnas, entonces las puedo seleccionar y copio todas juntas. Y me las llevo a la otra punta. Y ya que estoy, puedo copiarlas. Me hago un juego de columnas en el otro sentido y puedo aprovechar el gumball y moverlas 90 grados. Entonces ahí ya puedo usarlas, como el prisma de la base cuadrada, me van a coincidir las columnas. Entonces selecciono las dos del medio y la copio, pero usando de referencia a este punto. Como yo sé que es el mismo que este, la pongo acá, acá y acá, y ya tengo, vamos a decir, todas las columnas. Y ahora sí me puedo ir a la perspectiva, revisar que lo que hice, por las dudas, visualmente tenga
pasaba algo raro. Entonces ya tengo la planta, tengo las vistas donde fui construyendo esto y la perspectiva para revisarlo. O si quiero cambiar el modo de la visualización para que tenga alguna sombra y demás, es un poco más fácil. Nosotros lo que pretendemos en general es trabajar no tanto con un volumen en el edificio, sino trabajarlo como losas y un cerramiento, o sea, en vez de hacer un prisma que a lo mejor uno dibuja la base cuadrada y lo extruye el espesor de la losa y uno va haciendo todos los pisos, como si el edificio tiene 10 pisos, hace 10 losas y después uno hace una piel de cerramiento y demás. Lo que pasa es que, bueno, si empezamos a modelarlo tan en detalle ahora, no le va a servir ni de ejemplo y vamos a tardar por ahí demasiado. Esto como para tener una forma rápida en base a los primeros comandos, ¿no? También uno ya podría empezar a ver las capas, decir, bueno, a ver, yo tengo una capa que se llame columnas, por decir un ejemplo. Entonces, selecciono todas las columnas y acá las mando a columnas. Y a las columnas les voy a poner, no sé, rojo. No sé por qué me quedan siempre rojo y negro, gran error, pero bueno, lo dejaremos así. A la default le podemos poner volumetría, porque vamos creando las nuevas volumetrías. Y así podemos crear una capa más para aquello, el sector de escaleras. Circulaciones. Igual estas son las circulaciones, vamos a poner naranja. Acá estoy haciendo como una separación media extraña. No sé si sería lo ideal para modelar esto, pero bueno. Acuérdense que nosotros teníamos el famoso círculo que ha traído problemas cuando hacíamos las sombras. No teníamos la medida de ese círculo, pero sí sabemos que la altura de ese círculo era igual que las columnas. Entonces yo estoy dibujando un cilindro. ¿Y hasta dónde lo elevo ese cilindro? Porque la base la hice, en este caso, a ojo. Igual le puedo dar medidas tranquilamente. Yo sé que la altura era hasta este punto. Entonces aprovecho que tengo el Smart Track y tengo el Snap. Entonces me acerco a ese punto y la altura me la hace coincidente exactamente hasta ese círculo. Ahora, yo esto dije que lo quería poner en circulaciones. Lo cambio de capa, incluso si lo que yo voy a dibujar son circulaciones, hago doble clic y la uso como capa por defecto. Ahí tenemos el cilindro. Teníamos también un núcleo vertical que era medio angosto, que no teníamos medidas, pero era básicamente casi como el cilindro. Y tenía la misma altura que el edificio, sin las columnas. Entonces teníamos que tenía 67,5. Entonces me voy a una vista y lo subo, lo muevo, ¿desde qué punto? Desde este hasta este. Y ahora reviso que me coincide la altura con la del edificio. Y ahí tengo ese famoso elemento vertical que después teníamos los pasillos. Supongo que acá adentro uno podría decir que tengo ascensores y escaleras, y después tengo los pasillos de circulación que conectaban con los diferentes niveles. Esos pasillos, si no me equivoco, eran 6 y eran como un prisma. Tampoco tenemos la medida exacta, pero tienen el ancho del volumen si no me equivoco, llegaban hasta el borde del edificio acá y después tenían cierta altura. Entonces yo puedo dibujar uno de referencia, acá lo tengo. Esta capa le voy a cambiar el color porque no se ve bien, por el azul. Entonces voy a trabajar en una vista lateral en este caso. Yo tengo este elemento, ¿no? Que no llegaba a filo acá arriba. Yo me acuerdo que este sobresalía un poco más. A ver si tenemos no, tengo abierto a ver, vamos a abrirlo rápido. Acá está. Fíjense que acá lo tenemos. El volumen vertical, bueno, es mucho más angosto que el que yo dibujé, ¿no? Llegaba a la altura del edificio, cilindro que tenía la altura de las columnas, y después dividíamos en 6 primas que no llegaban hasta arriba de todo. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, lo mismo que hicimos antes. Yo dibujo una línea que va desde un punto hasta el otro de lo que quiero repartir, y si yo quiero repartir 6 elementos, yo necesito, en este caso ya tengo uno, bueno, pero está dentro de la lista, yo quiero que esto me lo divida en
7 puntos. Ahora vamos a chequearlo, ¿no? Curva 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a sacar uno de más. Vamos a dividirlo en 6. Vamos a escalarlo. Este le dimos demasiada altura a lo mejor. Busco un punto medio para copiar este. Lo copio, uso de vuelta como veíamos antes el Smart Track para posicionarnos que no encuentre el punto medio y lo vamos copiando y esos puntos nos quedan de referencia. Luego los puedo eliminar, digamos. Yo después selecciono lo que usé de línea auxiliar y lo puedo borrar. Y ahí voy armando la volumetría, digamos, acá sin ninguna referencia y ninguna medida en este caso, pero voy teniendo un dibujo ordenado donde ya tengo ciertas capas, cierto orden, digamos, en cómo fui armando esto, cómo fui armando los elementos donde están incluidos y en medidas, digamos, está proporcionado a las medidas que ya tengo. Otra herramienta que les puede servir, que es la de escalar, que es Scale, SC, o escalar, supongo que en español es escalar directamente. A diferencia del AutoCAD, acá tenemos 3 opciones de escalar, que es escalar estándar, que escala todo. Después tenemos el escalar en una sola dirección, vamos a decir, de los 3 ejes que tenemos, como hablábamos siempre en el triedro, en uno solo, o en los 2 que son planos, digamos, sin altura. Entonces, ahora le voy a mostrar un ejemplo, porque es algo que se usa bastante. Acuérdense que dijimos que a lo mejor me había quedado muy, muy ancho, fíjense que es mucho más fino. Fíjense que si uno mira por proporción la línea de columnas que miden 10, si entre columna y columna yo tengo 10, esto por lo menos tiene 4, vamos a decir. Si uno quisiera hilar más fino, podríamos llegar hasta tratar de contar cuántos cuadraditos ocupa y cuántos cuadrados tenemos en total. Pero bueno, tampoco nos vamos a poner ahora tan finos. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros queremos hacer que esto al menos mida 4. Entonces yo puedo decir, la altura que le di estaba bien, la profundidad también. Entonces yo uso la herramienta de escalar, pero en un solo sentido. Aquí dice Scale, una dirección. Enter. La pregunta dice, ¿cuál es el punto de base? Cualquiera de los extremos. Cliqueo en uno. Me dice, ¿cuál es el punto de referencia? El último punto. Entonces yo ahora puedo agrandar o achicar teniendo un lado de base. Entonces yo quiero que desde este punto que cliqué hacia el otro, dijimos que tenga 4. Entonces ahora le di 4, pero solamente en ese sentido. En los demás, en la altura y en la profundidad, sigue siendo igual. Entonces vuelvo a la vista en la que estaba. Yo a lo mejor ahora quiero usar una línea de referencia para ubicarlo, que me coincide exactamente en el medio de esas columnas. Entonces lo muevo. Y ahora lo llevo nuevamente hacia atrás, hacia donde lo tenía. Y bueno, estos tenían el mismo espesor, entonces yo acá puedo hacer lo mismo, los selecciono y los muevo hasta un punto, uso la herramienta de escalar en un solo sentido, y lo escalo de ahí hasta traerlo hasta acá. Entonces ahí voy escalando y le voy dando cierta morfología con la herramienta de escalado y no la tengo que dibujar de vuelta. Cuando estamos un poco más avanzados también, nosotros podemos seleccionar un objeto, ya sea cualquiera de los que estén en la escena. Vamos a cambiar el visor. Y si ustedes se fijan, yo aprieto el Control y el Shift al mismo tiempo, cliqueo, puedo seleccionar un solo punto de este objeto y ya lo puedo empezar a modificar y a moldear también de manera individual dentro de esa morfología, digamos. Ahí empiezo a lo que se llaman puntos de control de los objetos. Ya puedo empezar a tener edición de cierta cuestión, que yo selecciono un vértice y lo muevo, entonces voy haciendo como modificaciones ya de manera
libre. Entonces yo podría ir a la vista top y en vez de decir, si yo voy a escalar esto de acá hasta acá y le quiero dar 10, también yo podría seleccionar ese vértice y le doy, bueno, en este caso es en contra de la línea, menos 10, y lo muevo para allá 10 también, y el resultado sería lo mismo, digamos. Ahí ya empiezo a tener herramientas, digamos, algunas que sean más rápidas para hacer algo, para hacerlo más rápido, otras para hacerlo más práctico, y después también a lo que uno se acostumbra. A veces uno se acostumbra a hacerlo de cierta manera y a veces uno se acostumbra a otra. Pero bueno, eso es algo bastante común, digamos, los puntos de control o escalar en ciertas direcciones, y algo que les puede llegar a servir, eh, a lo mejor que no viene tan al caso ahora, pero podría ser a ser útil, es las herramientas booleanas que tenemos acá en la parte de sólidos, que yo puedo unir morfologías, puedo sustraer o puedo diferenciar, digamos, quedarme con solo la unión de dos intersecciones o al revés, o eliminar esa intersección. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacer más fácil, tengo solamente el volumen y quiero hacerle una especie de perforación, vamos a hacerle otra forma. Si yo quisiera hacer una perforación en esquina, que lo que le quiero sustraer al primer objeto es lo que está tocándose con el segundo, yo selecciono la segunda opción booleana, que es la de diferencia, me pregunta a cuál le voy a sustraer, siempre hay que mirar la barra de comandos, esta, y me pregunta con cuál, con esta, y cuando se la cliqueo, me hizo la diferencia entre las dos formas en donde se estaban tocando. También yo lo puedo usar a eso para unirlas, digamos, unir dos formas en una sola, o para que me quede la diferencia entre las dos solamente. Bueno, el mismo dibujo de la herramienta lo va evidenciando y también lo pueden ir probando. Yo no sé si ahora ya van a usar algo así, tampoco es algo tan avanzado, pero bueno, son cosas que pueden ser útiles. Por otro lado, algo para ya ir teniendo en cuenta, eh, es que en el visor de perspectiva, en todos los visores en realidad, yo tengo un desplegable, que yo siempre lo que vengo tocando hasta ahora es la forma de visualización, digamos, si quiero que se vea en estructura de alambres, si quiero que se vea como un sólido, si quiero que ya me muestre los materiales y las luces que tengo en escena, si quiero una abstracción pero que tenga solidez y algo de iluminación. Y si yo cliqueo en la pantalla en sí, en el visor, y voy a las propiedades, no sé por qué me aparece ahora esto, antes no me aparecía, a ver, bueno, me aparecen las propiedades del visor porque estoy tocando en el visor. Si yo cliqueo en un objeto, me aparecen las propiedades de ese objeto. Me dicen qué capa está, cuál es el color de esa capa, qué objeto es, si es una malla y demás, qué materiales tiene. Pero bueno, si yo cliqueo en el visor, acá me está diciendo que la vista que yo tengo es una vista de perspectiva. Si yo pongo paralelo, me cambia esa vista a una vista paralela, justamente, que es la que nosotros llamamos axonometrías. Entonces, eso está bueno para ver a lo mejor, primero para que empiecen a entender que están esas dos formas de visualización, porque a veces nosotros pedimos imágenes axonométricas y ustedes las tratan de hacer con el visor en perspectiva. Se acercan, se alejan, buscan que parezca que no tenga deformación, pero no hay forma, siempre va a tener fuga. Entonces, cuando nosotros hablamos de vistas axonométricas, ahí vamos a hablar de vistas paralelas. De todas maneras, cuando es paralelo, el programa por defecto no nos va a hacer ni caballeras ni militares. El programa por defecto nos va a hacer siempre isometrías. Cuando nosotros queramos hacer para caballeras y militares, lo tenemos que hacer de una forma especial. No se lo voy a explicar ahora para no marearlo. Pero bueno, yo no puedo hacer una militar a ojo, tratando de que el ángulo sea 90 y más o menos va, esta es militar, o trato de hacer algo así para hacer una caballera. Siempre van a ser isometrías, salvo que hagamos una cuestión en especial. Pero está bueno tener la posibilidad ya de ir viendo qué resultados nos da el programa con líneas paralelas. Y aparte para ir adaptando el ojo a cómo se ve algo con fuga,
cuando vemos que tiene fuga, ya sea vertical o, en este caso, porque es un elemento con altura, pero que fíjense que se va achicando de acuerdo a donde yo lo estoy mirando. Y qué pasa cuando las líneas son paralelas, no tiene fuga, ¿no? Cambia bastante. Eso por un lado. Y por otro lado, lo podemos dejar en perspectiva, y si ponemos perspectiva de 2 puntos, elimina la fuga vertical. Pero en este caso, vamos a ver. Y en este caso lo que podríamos llegar a hacer también es agregar un sol para ver cómo era la famosa sombra de este elemento, ¿no? Que estuvimos haciendo en clase. Hay una opción que era Set View isométrico y nos va a dar isometrías ya armadas. En este caso podemos ver las distintas vistas en isometría. Pero no sé bien qué. Vamos a pasarlo rápido. Nosotros podemos ir al sol, prendemos el sol. Nos vamos a una vista de render. Vamos a ver si podemos manipular el sol. A ver si tenemos las luces prendidas. Perdón, ¿el sol es de Virrey o viene incorporado con el reino? Porque a mí no me sale por... Sí, puede ser en este caso. No, el sol viene incorporado de Rhino. ¿Sí? Hay algo que no tenés acá. Vos apretás acá en la ruedita y te aparece qué querés que se vea. De acá está sol, propiedades, luces, etc. Profe, ¿no era poniéndole piso capaz? Sí, sí, es lo que le estaba por decir, que si no tenemos sombras proyectadas, en realidad lo que no tenemos es dónde las proyecta. Porque nosotros ponemos esta forma de visualización, nos hace como un pisito por defecto, que, digamos, que si yo bajo un elemento, el elemento más abajo que tenemos es el que se lleva ese piso, vamos a decir, como diciendo, la base está ahí, que no sería un piso real. Ahora uno podría agarrar y decir, bueno, yo voy a dibujar un plano cualquiera, y ahí ya tengo una base, digamos, física. Y yo puedo agarrar, vamos a ver si tenemos a lo mejor podemos agregar alguna luz que no sea un sol, pero un sol debería poder andar también en una vista de render. El tema a veces es ¿cómo se llama? La intensidad. Pero bueno, en realidad lo que estaba bueno del sol, vamos a prender el sol. Incluso a ver si podemos apagar las luces del cielo, va a tener más fuerza. Nosotros del sol, vamos a correr esto, vamos a ver qué momento del día. ¿Recuerdan cuando había algunos que dibujaban, bueno, que la sombra de las columnas se proyectaba por acá, digamos, como que el edificio recién proyectaba sombra a esta altura y se veía como que la luz pasaba por debajo de las columnas? Fíjense que yo de este lado puedo, ¿cómo se llama? Puedo modificar la altura del sol, vamos a decir. Acá estoy en 90 grados, básicamente un mediodía de diciembre o de enero. Y acá estoy en cero, que es prácticamente amanecer o atardecer al punto de que se haga de noche. Y fíjense que recién alcanzo casi en el ángulo 00 a ver que atraviesa el sol por abajo de las columnas. O sea que en cualquier punto real siempre estaríamos viendo todo en sombra. Y acá lo que puedo ver es la dirección en ese sentido, como, digamos, cómo influye. Nosotros habíamos dicho que la luz venía, básicamente pasa que, bueno, hay que ver cómo está el modelo, pero era totalmente recta y a 45 grados de altitud, o sea que si le vamos a dar 45. Y ahí estamos viendo la luz que habíamos proyectado nosotros, como daba. Fíjense que casi es vertical acá. Muchos proyectaban como si fuese en diagonal en este sentido, y la luz prácticamente es vertical. Y
volúmenes de circulación proyectan sombras uno sobre el otro. Y tiene como un leve triangulito de luz que le da al principio. De todas maneras, esta forma de visualización del Sol no es tan, digamos, no es lo mismo que si lo hacemos en un render, porque usa menos placa de video y, digamos, ese esfumado que se ve por ahí es medio raro. A lo mejor con una luz directa podría ser un poco más, más preciso como se vería que como lo dibujábamos, ¿no? Perdón, Nacho, Sí, ¿me escuchás? sí, te escucho. No, porque la sombra que nosotros trabajamos en realidad es a 45 grados. Por eso arrojaba sobre el plano los enchufes de esos pasillos, arrojaban una sombra, porque la sombra ahí la tenés en dirección frontal a una de las caras. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si te pones en la vista en la vista top, Sí, porque nosotros lo que tenemos tenés que girar, el o sea, hay que edificio. girar, la sombra le pega, en realidad no le pega a una cara de lleno, sino que le Sí, pega a dos caras. le pegaba el ángulo, no me acuerdo. Sí, Claro. tenemos, Entonces es como que si tuvieras que girarlo a 45 grados puedo girar a 45 el edificio. y dejar el sol donde está, y ahí entonces esa era, bueno, Justo de ahora. sí, pero es esa. Lo que pasa es que tiene una cierta imprecisión esa sombra todavía. Sí, está así porque estoy en el visor acá. Claro, claro. También la escala, pero bueno. Sí, sí. Yo acá ya puedo ir testeando cómo va dando, sí, la cara que está en sombra está negra, digamos, no tengo prendida. Hay varias cuestiones, digamos. Ahí se empieza a dar, parecía a la mancha que veíamos en casa, que era como que se unificaban las sombras y acá iba teniendo ciertos recortes de filtraciones y esto quedaba en sombra propia. En realidad, si yo entro a las opciones de visualización y lo que pasa es que tuve que cambiar de computadora porque la que yo uso no me andaba el micrófono y tuve que usar esta que es un poco más vieja, pero yo en las opciones del visor entro a sombra y yo puedo, digamos, darle más. Fíjense que ahí le di, no sé si alcanza a ver. Acá le subí la precisión a la sombra. Estoy en las opciones del visor que estoy usando. Entonces yo tenía puesto que se mueva rápido, digamos, que priorice la agilidad en el modelo y no, fíjense, video memory o shadow size. Entonces yo voy a mínima calidad, pero voy a lo que sería mejor memoria para el video y ahora me voy a máxima calidad de sombra. Y fíjense cómo cambió la sombra ahí. Y así todo puedo, digamos, ir cambiando ciertas cosas, pero por ahí depende de la computadora que tenga, lo empiezo a tildar o a generarle problemas en lo que es el procesamiento, digamos, de esto. Cada movimiento que hago procesa la sombra de vuelta y se le empieza a complicar. Es más, ustedes no se están dando cuenta, pero yo me estoy moviendo y se está moviendo totalmente lento, porque está casi como renderizando cada vez que me muevo. Pero más allá de eso, fíjense cómo ganó precisión un poco. La sombra empieza a tener ese al recorte, empieza a aparecer este pedacito que es este elemento tirando sombra sobre las circulaciones. Ya como ciertas columnas tiran sombra en un pedacito, como es la sombra del cilindro. Bueno, acá se va perdiendo porque yo prendí la luz, el resplandor, digamos, de la luz especular que se llama. Si yo lo apago, veo un poco más rígida la sombra del sol. No sé si se alcanza a ver lo que decía antes. Pero bueno, si ahora me muevo, se va a mover lento de vuelta. Ahí más, digamos, ahí lo cerré para que no sé si se estaba escuchando o no, porque ya se estaba moviendo medio lento. Ahí lo que hicimos, bueno, yo para no marearlos tanto o volverlos locos de entrada. Lo principal, digamos, en este caso es, obviamente, ya la mayoría, bueno, por lo menos contestaron que lo habían podido instalar. Entonces, lo ideal es ahora, el tiempo que queda de clase, va a decir que hasta las 6 o hasta la hora que ustedes puedan, aprovechar y empezar a hacer algo en el programa. Tratar de hacer esa volumetría que hice yo recién, que son las columnas con el prisma, digamos, todo suelto.
cosa de empezar a tocar el programa, entender cómo se mueven, cómo se hace zoom, qué sé yo, cómo cambia un visor al otro, empezar a acostumbrarse. Después las cosas empiezan a salir de manera mucho más fácil cuando lo voy usando seguido. Pero si ustedes ahora, en vez de ponerse con el programa, digo, se van a, no sé, descansar y después dicen, mañana me pongo con esto, ya se acuerdan la mitad. Y después de eso, nosotros creo que mañana vamos a subir al Moodle los geometrales base, como para que ustedes puedan empezar a modelar el edificio, empezar a modelar y terminar el edificio, la volumetría, en base a los planos. Ya van a tener un poco más de precisión que lo que veníamos haciendo. Luis, vos lo decía, allá sí lo hacemos con niveles y demás, con losas, o lo hacemos tipo piel todavía exterior. Ok. No sabemos si está Luis por ahí, pero bueno, yo ya no lo veo. Sí, acá estoy. Ah. No, yo lo que decía, sí, nosotros les vamos a pasar en realidad le vamos a pasar no va a ser un CAD, sino que va a ser un dibujo acotado donde va a estar las cotas de los elementos. Bueno, mejor. Y va a ser plantas y un corte. Y eso sí, va a tener espesores de losa, los espesores de los elementos, de losa, de muro, etc. Sobre todo de la estructura, columnas, losas y el cerramiento. Bueno, esto le va a venir mejor porque pueden modelar Claro, con precisión, digamos, porque fíjense que yo venía modelando el edificio, hice el prisma, le di la altura que tenía que tener, le di las proporciones exactas, digamos, era de 30 por 30, las columnas le di la altura que tienen que tener, ubicamos todo bárbaro. Y cuando arrancamos en la parte del núcleo vertical que no teníamos medida, ahí ya empezamos a tener que deducir y hacer cosas a ojo que empiezan a perder proporción visual, digamos, del conjunto. Entonces, con las medidas ustedes van a poder hacerlo de manera precisa y háganlo de manera precisa. Practíquenlo de las capas, empiecen a armar capas. A lo mejor no tiene tanto sentido tener tantas capas cuando estamos haciendo cosas básicas, pero sí está bueno ir acostumbrándose a ordenar el trabajo por capas. Entonces, ya una vez que uno hace esa gimnasia, después cuando hacemos cosas más complejas, ya lo tienen incorporado y no le queda un modelo detonado lleno de elementos sueltos por todos lados. Digamos, sirve por ese lado para ir adaptándonos y acostumbrándonos. yo creo que con la... Sí. No, digo que con ese ejemplo que vos diste volumétrico, con esos elementos simples, yo creo que es una buena manera de empezar a acostumbrarse y a familiarizarse con el programa. No, digamos, ensayen sobre un modelo así, muy simple, muy volumétrico, así después cuando le subimos el material de planta y corte, que va a tener una complejidad mayor, ya ustedes se acostumbraron a usar las herramientas del programa, los comandos, etcétera, etcétera, que son los básicos con los que van a modelar todo. Lo que tiene es simple que es un edificio muy ortogonal, entonces pueden modelizar con formas muy simples. Pero bueno, para empezar a practicar y familiarizarse es mejor a partir de formas simples. Así que me parece importante que empiecen a ensayar con esta volumetría básica que les mostró Ignacio. ¿Tienen alguna pregunta o algo que quieran que vuelva a mostrar? Está bien que hasta que ustedes no arranquen es como que, yo entiendo que hasta que uno no arranca es como que vos decís, qué sé yo, la verdad que hasta que no me ponga no me doy cuenta dónde me puedo trabar. Pero bueno, si hay algo que quieran que vuelva a mostrar, lo vuelvo a mostrar. Digamos, no hay problema, alguna duda en general o particular. Ayúdense también de tutoriales de YouTube. O sea, si ustedes quieren hacer algo, vamos a decir, qué sé yo, quiero, no sé, perforar un elemento, googleo cómo perforar un elemento en Rhino y generalmente terminan apareciendo explicaciones de cómo hacer ciertas operaciones, entonces no se traben. Digamos, no hace falta que uno vuelva a la clase que viene con algo por la mitad porque no encontraron una herramienta, sino que si lo googleo va a aparecer. Yo tengo una duda, profe. Sí. Yo lo que quería preguntar, yo estaba probando hacer este edificio, lo estaba modelando, haciendo las proporciones y todo eso. Sí. Yo lo que quería preguntar es cómo hacemos el modelado con el tema de las ventanas, si se aplica transparencia en el material o lo modelamos como una sola cara. No, digamos, si vos le aplicás, a ver, hay que ver el grado de precisión que estás haciendo, porque tampoco sabemos cómo son exactamente esas ventanas, son muchas ventanitas.
si tiene es un marco con un vidrio, si es como una piel de vidrio. Entonces, hoy lo haríamos como algo sólido, no como algo con transparencia. Porque a su vez, o sea, vos modelás lo sólido, no quiere decir que no hagas lo que va adentro, porque cuando pasemos los geometrales, vos vas a tener un corte donde vas a ver los niveles que hay adentro del edificio. O sea que esas losas tienen que estar, por más que después por fuera no se vean. Porque a lo mejor nosotros después hacemos un corte con el mismo programa y ahí se van a ver esas losas. Pero vos hoy no le des materialidad. Trabajarlo como sólido eso y después vemos si le damos alguna transparencia o no. Lo que pasa es que para darle transparencia ya hay que llevar a un grado mayor de desarrollo. Que en todo caso ya lo vemos en la facu directamente. Ustedes la clase que viene ya empiecen a llevar las computadoras, que los que tengan la posibilidad de llevarlas, los que no tengan posibilidad de llevarlas, traten de ir un rato antes y sacar una del nodo. Entonces ya podemos seguir trabajando en clase y ver las cosas ahí. La idea es que para la clase que viene, digamos, ya lleven su propio modelo del edificio, en base a los geometrales que le vamos a subir. Sí, además es importante modelarlo así, incluso si hay o sea, las divisiones de la carpintería, esas liñitas que ustedes ven finitas que muestran el edificio como si fuera una carpintería de cristal, digamos, van a estar con las medidas de esos parantes, o sea, se van a modelizar. Y lo que pueden hacer es que entre losa y losa el plano vidriado sea un plano también, como dice Ignacio, opaco. Después en algún momento se le da la transparencia o lo pueden quitar si lo arman en una capa y queda sin vidrio, digamos, pero queda todo lo que es sólido. Lo que es importante de una carpintería, más allá del vidriado, son los elementos de la carpintería, o sea, cómo está repartida esa carpintería, su perfilería, más que el elemento vidrio. Eh, yo lo que quería saber era si sería importante que para la clase que viene lleven ya todas las entregas de lo que es la parte manual, digamos, la parte de dibujo manual, así cerramos esos trabajos prácticos y ya nos abocamos de lleno a la cuestión de la modelización. A mí me parece que es importante también tenerlos o sea, tenerlos terminados para tener referencia respecto a cómo vimos recién la sombra, cómo tuvimos que corregir la sombra en función de lo que ya sabíamos por haberlo hecho a mano. Entonces, les quería preguntar si vieron en el Moodle las tareas, bueno, si entendieron cómo había que hacerlas, porque son 4 dibujos, y si eso ofrece alguna dificultad. Y si, bueno, si están todos al tanto de lo que hay que hacer, porque no sé si todos entraron a Moodle. Yo tengo entré una hoy. pregunta. Teníamos entendido que hoy se iba a subir un link o algo así al Moodle y ahí se iban a subir todos los trabajos que hicimos hasta ahora a mano, digamos. No, en realidad el link que subíamos hoy era para la clase de hoy y lo que se armó en Moodle los otros días fue una entrega para que ustedes suban los trabajos. Lo que estaba preguntando Luis es si lo habían podido subir y en el caso de que si lo hayan subido ya para que lo lleven los originales a la clase que viene. A mí Sí. no me aparece el lugar para Pero entregarlo. yo entrega A mí no, tampoco. no se publicó Ah, nada. no, tampoco, no le Pasa que aparece nada. está oculto para los estudiantes, ahora los activo. ¿Está Yo. oculto? Dice, a mí me parece que está oculto. Bueno, Ya los activo yo y ya les va a aparecer. sí, ahí me fijé que figuran ocultos. Ahí están las entregas, bueno, con más razón porque las entregas eran para hoy, pues estaban ocultos, obviamente no me puedo entregar. Así ya, el último le cambié la fecha, así ya queda para el miércoles que viene. Lo suben y a su vez lo llevan. Pero tienen que subirlo, acuérdense, porque a nosotros después nos queda esa entrega, la que está en Moodle. Eso para que quede registrada la entrega que está hecha, es importante hacerlo en Moodle, pero lleven los originales a la clase, así también los revisamos. En mi caso, que yo la última clase a la que fui, que yo no fui la clase pasada porque estuve enferma, que me llevé algunos trabajos, yo los tengo corregidos, no los suban para la clase que viene porque no lo van a tener, yo se los llevo y los suben para la otra. En mi caso, sí suban los que no me llevé.
sería. ¿Sí? Los de mis alumnos. Listo. ¿Hasta qué tiempo tenemos de subir la entrega? ¿Hasta el otro miércoles? Ahora sí, era hasta hoy, pero estaba oculto, así que sí, lo dejamos para hasta el miércoles que viene, antes de clase, digamos, no, así ya llegan a clase con eso entregado. Listo, Exacto. gracias. Y Genial. a su vez le van a tener, bueno, igual eso era para hoy, así que eso, bueno, súbanlo, pero para la clase que viene ya, acuérdense de modelar el edificio, ya tener el modelado del edificio en base a los planos que le vamos a pasar. Digamos, para la clase que viene no es que lo otro es la tarea, sino que lo otro ya lo tienen que tener, o sea que se le suma el modelado del edificio. Ya arrancamos con la parte digital, digamos, y con la entrega de eso le damos cierre a la parte analógica. O sea, este edificio en modelado, el que estuvimos trabajando hasta recién. Sí, pero en base a los planos que van a estar en Moodle. O sea, ustedes miren los planos, va a ser el mismo edificio, pero con un grado mayor de detalle, porque van a tener más medidas, no van a tener que hacer como veíamos antes, a ojo algunas cosas o a proporción. Sino que van a tener todas las medidas, entonces van modelando en base a las medidas que están en los planos. Sí, y ustedes van a notar en los planos que les vamos a dar, que van a estar acotados, que a lo mejor hay unas pequeñas diferencias, porque esos dibujos son dibujos a mano, muy viejos, muy esquemáticos, y son de un nivel de anteproyecto muy básico. No pasó de ahí el proyecto original, no pasó de una definición como la que ustedes están trabajando, no es que hay más definición. Lo que ustedes van a recibir es un material que nosotros reelaboramos para que tengan mayor definición, pero originariamente esa es la definición que tienen, los planos que ustedes usaron. Por eso van a ver a lo mejor algunas pequeñas diferencias respecto a los dibujos originales, pero es porque hay que forzosamente definirlos para poder modelizarlos. Bueno, van a notar esas diferencias. Es importante que ustedes tengan bien modelado esto, porque después vamos a hacer operaciones, como decía Ignacio, vamos a hacer cortes y operaciones sobre todo en las axonometrías, más allá de poder deducir geometrales de ese modelo. También vamos a hacer axonometrías, y dentro de las axonometrías vamos a hacer operaciones de corte, las vamos a explicar en una clase, cortes, despieces, transparencia, etcétera. Por eso es muy importante tener perfectamente modelado para poder practicar esas operaciones, además de efectos de variables y de técnicas gráficas para las sombras, para los cortes, etc. O sea que para poder aprovechar el tiempo, lleven el modelo lo más acabado y preciso posible para la clase que viene. Sí, aparte, si ustedes le dedican ahora de entrada al modelado, le van a surgir un montón de dudas y cuestiones que se pueden llegar a trabar o algo, pero que lo podemos ver la clase que viene como para que ya directamente de ahí no se atasquen más. Digamos, si se dejan estar, después nosotros empezamos ya a pedir entregas. Siempre entregas parciales, pero que son acumulativas, entonces empiezan a estar en deuda, digamos, con el cronograma de entrega y ahí se les complica algunas cosas. Entonces, este momento es clave para no atrasarse después. Y de paso para aprovechar y el que arranca, digamos, el que le agarra la mano de entrada, después le resulta todo mucho más simple. Entonces, ganemos ya a partir de esta clase, empiecen con el modelado y ya la que viene lo terminamos de pulir y le va a resultar bastante efectivo eso. Al final no se cortó. Pensé que... Perdón, entonces al modelado lo trabajamos todo como un sólido y no le trabajamos las losas, todo eso. Quedamos sí. en que... Las dos cosas, o sea, a ver, que vos adentro de un sólido tengas losas, hoy no se van a ver porque no vamos a trabajar transparencia o no vamos a hacer un corte, pero a lo mejor la clase que viene decimos, bueno, y ahora hay que hacer un corte, y vos si no tenías las losas las vas a tener que hacer. Entonces, los elementos que estén todos, después visualmente, cómo se ven, si hay cosas que no se ven, no importa, después ya se van a ver, las vamos a trabajar. Vos vas a hacerlo completo, digamos. Bien. De todos modos, ahora lo que dijimos al principio, acuérdense, dijimos, traten de modelizarlo de manera volumétrica y simple, a la manera que lo hizo Ignacio.
antes de ponerse a modelar las losas. ¿Para qué? Para familiarizarse con los comandos, con las herramientas de modelado, para practicar, digamos. Entonces después, una vez que tienen alguna destreza en el uso de las herramientas, ya modelan las losas, modelan las columnas como tienen que ser. Pero es importante que empiecen a hacer una práctica muy simple, muy básica. Bueno, ahí ya las activé a las entregas. Si quieren entrar para ver si están visibles, para ya quedarme tranquila. Sí, ya aparecen. Bueno, bárbaro. Entonces, pasado en limpio tenemos para la clase que viene la entrega de lo que es analógico, que ya lo tendrían que tener listo, o sea que bueno, el que no lo tenga, lo termina, pero ya debería estar listo eso. Y a su vez, ya modelar el edificio en base a los planos. Pero hoy mismo pueden aprovechar ahora el tiempo este que queda y arrancar a modelar de manera volumétrica, como hice yo, el mismo edificio, digamos, basándose en la axonometría que ya hicieron a mano. Es decir, bueno, voy a hacer esto mismo que hice a mano en el modelo, a ver cómo me queda. Para ir practicando. Y después, mañana pasado, cuando estén los que meter en Moodle, ya lo pueden rehacer en base a las proporciones y medidas que tiene el plano subido a Moodle. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, entonces pónganse nomás. Vale, muchas gracias. Bueno, Gracias. Nos quedamos un Gracias. segundo, Gracias. nosotros, Ignacio y Belén, nos quedamos un segundito ya que estamos acá. dale. Chao, amigos. Chao, Entonces, Chao, chao. Gracias, Vamos, profes. amigo. Hasta el miércoles. Chao. chao. Eso se quedaron dormidos los que quedaron ahí. Profe, Ah, yo te había hablado en la clase pasada por el tema de expresión gráfica 1. ¿Me diste tu mail para que te mande? me estaba hablando a mí. Sí, perdón. Sí, No sé si anoté mal el mail o no te llegó. Te no me mandé llegó el nada. Google. A ver, te lo anoto acá en el chat del... Me haces el favor, profe, porque te mandé y mandé por Google también porque medio que me supuse que lo escribí mal porque no te llegaba. El Moodle no lo vi. A ver. Te mandé a Google también. Mi mail es Ah, Romina. ahora lo veo ahí. Bueno, ahí te Listo, dale, paso, profe. te lo paso, ahí te paso por el Moodle el mail. Dale, muy amable, profe, disculpa la molestia. Nos vemos. Nos vemos. ¿Quién está comandando la reunión? Belén, podés Ahora lo eliminar. saco. Claro. Anotá quiénes son los. Haz una captura de pantalla de tenerla. Igual son poquitos, ¿no? Los que quedaron ahí. ¿O hay muchos más de lo que se ve en la pantalla? No, son 5. Ah, bastante bien. Sí, a ver. Uy, aguanta que se me traba un poco la compu. Ahí está. Ahí está. Ahora los chute.